Le doy nomás con el PPT, ¿vale? Sí, dale, ya estoy grabando. Bueno, no lo había dicho, pero bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este taller que pensamos con mucho, bueno, no lo pensamos así como exhaustivamente, pero nos dimos cuenta que estamos al aire, Tulio, exacto. De verdad, me siento como Tonka Tomisic, pero no voy a decir nada de Tonka Tomisic en realidad porque está grabando. Bien, entonces bienvenidos y bienvenidas al taller que pensamos como a propósito de lo que ustedes también decían en otros talleres, nos pareció que era importante rescatar sus gustos, entonces pensamos que era una buena forma de articular sus propios intereses con el área de la literatura, un poco también para que se apropien de la carrera, de pronto parece ser que la literatura o la carrera de la literatura es como lo que nos enseñan y listo, y en realidad tiene muchas herramientas que pueden ser muy útiles a la hora de analizar sus propios intereses. Quien va a realizar el taller es Juan Duarte, que ven aquí abajo Hola. en mi pantalla. Eh, Debo decir que es como autoridad nacional del tema, así tenemos invitados de lujo también acá, chiquillos, para que lo sepan. Sabe, no quiero decir es otaku, pero un poco. Sabe mucho de anime y sabe mucho de literatura, que son más o menos las áreas en las que se maneja. Entonces los invitamos porque nos parece que es bueno tener invitados también. Eso, los dejo con Juanito. Hola, ¿cómo están? Primero voy a darle iniciar a la presentación para Ujú. sentirme en modo serio. Eh, Pucha, no sé si la Vale me echó flores o basura, pero consideraré que ser Oye, el fueron invitado puras otaku flores. es bueno. Fueron puras Ya. flores. Y eh, bueno, como anécdota, cuando la Vale me tiró la idea, me dijo que analizáramos anime. Pero yo le insistí en que anime y manga porque hay todo un tema que de hecho va a montar a ver y que abre caleta de dimensiones. Yo creo que, personalmente, creo que debería quitarse un poco el estigma que hay en literatura y en humanidad en general al análisis de obras audiovisuales o gráficas, y en especial las de Oriente, un área súper poco explorada. Eh, Hace un tiempo había gente en la facultad, de hecho, tratando de moverse con instituciones japonesas en Chile, como, no sé, del Instituto Chileno Japonés hasta la embajada. Estaba la idea de abrir un departamento de literaturas del mundo que incluyese un área de Oriente. Y en el fondo todo apuntando a que es un área súper poco estudiada y muy mirada a huevo, por decirlo así, muy mirada a menos. Que tiene bastante potencial y que con el impacto cultural que tiene en Chile por lo menos y en América Latina en general es un área con harto potencial si uno lo piensa. Eh, ya para entrar en calentamiento, quisiera tratar un par de conceptos importantes. Hicimos una esquemita ahí. Todo esto tiene su sustento bibliográfico, pero para no hacerlo tan denso ni pesado, yo creo que lo vamos a tratar sobre todo como herramientas para el análisis, herramientas para entender lo que vamos a comentar. Los primeros conceptos que quiero tratar son los de las unidades estructurales. Sí, Carolina levantó la mano. Son lo siento. De repente, es que si están desde el celular, como que me llevan porque está al lado del chat. Entonces puede pasar. Ah, ya. Démosle, unidades Entonces, estructurales. sí. Las unidades estructurales, bueno, no quiero entrar a explicar mucho, pero tengo que mencionar que las plantea Barthes en la introducción al análisis estructural del relato. Y esto tengo que mencionarlo porque se engloba en la idea de interpretar el relato como una estructura, que para estudiarlo hay que hacerlo como una estructura, y por ende hay que ir de las unidades menores a las unidades mayores. A lo que me refiero es que tenemos que tener la premisa de que cualquier relato se articula en base a la narración, en base al verbo. El verbo es lo que define una narración. Por ende, podemos articular que entre cada acción hay muchas acciones y se pueden hacer hasta árboles de esquema a partir de las acciones que encierra una acción. Para no hacerlo más complicado, puedo ocupar, por ejemplo,
Si yo les relato que me acerqué de la mesa a, no sé, a mi escritorio, en el escritorio miré fijamente antes de atender el teléfono, contesté y una voz me dijo hola, todo ese relato también lo puedo resumir en que contesté el teléfono. Así que también podemos decir que hay unidades que forman otras unidades a través de la acción. Hay contenido que no es directamente relativo a la acción, pero que sí aporta al relato mismo. De repente, por ejemplo, unidades estéticas que ya tienen que ver más con un aporte de tipo, actualmente, como lo leemos en después de la modernidad, con un aporte de tipo psicológico quizás. Muchas veces también está la ausencia de alguna unidad, cosas que se dan por sabidas. Eh, por ejemplo, pasa muchas veces en las películas de terror, que yo creo que una buena película de suspenso o de terror de repente te muestra escenas crudas sin mostrártelas, te da a entender que un personaje murió, que pasó algo horrible, pero no necesariamente te va a mostrar qué pasó. Claro. Entonces claro, hay una unidad que no está presente, pero que tú sobreentiendes que está dentro de la lógica narrativa, porque si no está, no tiene sentido el espacio entre una cosa y otra. Claro, o sea, yo creo que lo más importante de ese concepto es entender que tiene que ver con la narración como con las cadenas o los eslabones de la cadena del argumento. En el fondo, un argumento se configura, se construye en base a los episodios, ¿cierto? Y los episodios van a ser Claro. las unidades estructurales del relato, como pequeñas marcas que van, o pequeñas en el fondo, eslabones de una misma cadena que van creando una narración. Que yo sea un ejemplo de Harry Potter, pero creo que está un poco polémico ese ejemplo hoy día, hoy Sí, por hoy. no, Harry Potter, please. Eh, ya, Juego de Tronos. Cualquier libro de Juego de Tronos tiene capítulos. Sin Claro, embargo, los capítulos articulan el libro y el libro articula una saga. Esa es un poco la lógica de las unidades estructurales, que funcionan para tener coherencia entre sí, pero a la vez son necesarias para articular unidades cada vez mayores. El segundo concepto sería el de la intertextualidad, que a mí todas las veces que me ha tocado explicar el concepto de intertextualidad, yo prefiero partir explicándolo por la psicología, ujú, porque se relaciona mucho con un concepto que ya estaba presente, que es el concepto del mito. Según Carl Jung, el mito es una herramienta que tiene la humanidad para entenderse a sí misma a través de lo que hicieron las personas anteriormente. Y muchas veces, por ejemplo, se habla del Edipo que plantea Freud, ujú. del complejo de Edipo, pero también cualquiera que haya leído Edipo Rey sabe que no es que Edipo realmente desea a su madre, sino que todo es como una concatenación trágica. Entonces, no es literalmente lo que pasa en la tragedia de Edipo, pero Freud se toma de un suceso en otro contexto para, en su contexto, explicar un fenómeno, eh, y así un poco cómo funciona el mito, explicar, por ejemplo, lógicas a través de lo que ya ha pasado antes. Y la intertextualidad se plantea de otra forma, pero igual mantiene un poco esta lógica. La intertextualidad se refiere sobre todo a que cuando ya no puedes leer el relato solamente a partir de lo que el relato te entrega, tienes que empezar a leerlo, por ejemplo, a partir de una tradición, entender que cualquier escritor o escritora tiene una lectura previa, e incluso aunque no la tenga, está encerrado en un contexto cultural que probablemente lo va a hacer tomar menciones a cosas que están fuera del mismo relato. Lo que estamos hablando es que hay un nivel en que el relato se puede leer por sí mismo y otro en que tienes que leer más allá del relato para hacer un análisis. Pablo está Pero preguntando en el chat si eso implica las referencias, como la intertextualidad como vínculo entre dos textos, ¿implica también las referencias? Eso estaba Pablo. claro, de hecho es algo que vamos a ver a propósito del anime, pero sí, ya Claro. actualmente podríamos entenderlo como el uso de referencias también dentro Spoiler, del sí. fenómeno. Es como para que lo piensen cuando alguien, o cuando ustedes están haciendo un ensayo, una prueba, cuando ustedes citan el trabajo de otro autor, eso también es un intertexto. La referencia, la Sí, sí, cita, son intertextos, porque se establecen vínculos entre dos textos en el fondo, o dos mangas, por así decirlo, o entre el anime y un texto, etc. Es básicamente el establecimiento de vínculos referenciales.
totalmente. Como decía la Vale, puede ser la intertextualidad una cita, pero también la intertextualidad puede presentar muchas formas. Hay algunas más complejas que otras, algunas más voluntarias que otras. Muchas veces hay intertextualidades inconscientes incluso que corresponden a todo un género, por ejemplo. Eh, pero claro, en términos básicos, sobre todo, la intertextualidad es el diálogo que se establece entre un texto con otro o con otros textos, o incluso con una tradición literaria. Eh, Oye, vale, porfa, si te agradecería mucho si me puedes ir avisando si hay preguntas o algo en el chat, porque estoy como un poco pillado por la tecnología, como estoy compartiendo Sí, pantalla. sí, ya, yo lo voy a mirar, ¿ya? Em, Hay hartas preguntas. sí, hay hartas preguntas. Me encanta que súper pregunten. Dice, hay pregunta, supongo que está preguntando a propósito de intertextualidad, Evangelion y la Biblia. Sí, se puede leer desde la intertextualidad Evangelion y la Biblia, por ejemplo. Pero aquí hay alguien Eh, que pregunta, el cuento de la princesa Kaguya de Ghibli es un mito tradicional, dice. Carolina González pregunta, hoy no sé decir esto, me perdonan, ojalá no me funen. Go Stray Dogs, ¿contaría como de hecho, intertextualidad? sí, de hecho, tengo el ejemplo de Bungo Stray Dogs, así que Eso, calma, muy vamos entretenido. lentito. Y Felipe pregunta, Eh, ¿intertextualidad puede ser con elementos del mundo real? Como cuando se habla del atentado en el metro de Tokio. Buena pregunta. Yo creo que eso es conflictivo, pero sí, se podría decir, porque incluso hay dimensiones en las que se estaría trabajando con la prensa como como un hipotexto. Claro, o sea, en el Por fondo ejemplo, los acontecimientos como cotidianos, ¿cachai? Pueden pasar a ser textos, sobre todo a través de la prensa, y eso los hace posibles entre, o sea, si es un texto, es posible la relación entre los textos. Como que claro, el acontecimiento pasa a la historia a través de la textualidad también. de hecho, ejemplo no otaku, en Cien años de soledad se relata una escena que tiene que ver con, pucha, no quiero spoilear mucho, pero igual como fuera de contexto, una escena que tiene que ver con unos trenes que acarrean cadáveres. Ujú. Y respecto a una masacre por parte de un dictador en Latinoamérica, o qué sorpresa, dictador en Latinoamérica, eh, Inesperado. inesperado. Y este acontecimiento tiene que ver con un hecho real. Creo que el profesor, no me acuerdo qué profe de la facultad, no estoy seguro si Suber casó, pero algún profe de la facultad tenía un texto sobre este tema. Y que tiene que ver con que hay un nivel de intertexto periodístico, porque fue una noticia que después de esa dictadura fue bastante comentada, cuando se destapó toda esta historia de que efectivamente había habido una matanza que se ocultó, cuerpos que fueron llevados en un tren, y todo esto lo tomó García Márquez como un hipertexto para esa parte de su novela. Claro. Claro, justamente como García Márquez tiene un juego ahí súper potente con el periodismo, muchas veces, o sea, habiendo sido periodista, muchas veces establece incluso un vínculo entre ficción y periodismo. Ujú. Dicen, hay una versión de anime del Conde de El Conde de Montecristo, que pasó Montecristo. muy parecido. Sí, aunque no sea muy parecido, igual tenemos que establecer intertextualidad, porque incluso si no se parecen, estás tomando, ya solo con ponerle el nombre del Conde de Montecristo, estás disponiendo a la persona que ve el anime a que piense en eso. Claro. Entonces, va a ser, aunque sea totalmente distinto, estaría haciendo una relectura, por ejemplo. También Eh, pienso en otro ejemplo, como hablando del último anime que vi, que es Sailor Moon, ¿cachai? Sailor Moon efectivamente tiene base en un manga, ¿cachai? Y me parece que el 2015 o 2016 salió el Sailor Moon Crystal también. Entonces, en el fondo, ahí hay dos textos o dos animes que tienen una base intertextual con el mismo manga, ¿cachai? Y se forma como una santísima trinidad de Sailor Moon, ¿cachai? Ahora, igual no es tan extraño eso. Muchas veces pasa, por ejemplo, animes que son como la continuación de otros, a partir también de un manga que fue continuado tiempo después
pienso en Sakura Card Captor, que tiene después el Clear Card, que son como la historia ya de Sakura un poco más grande. Eh, y también pasa muchas veces con animes que hay que hacer de nuevo. Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, son animes que tienen más de una versión. Ahora, para no perder tanto el hilo, porque recuerden, estamos viendo recién los conceptos importantes, todavía no pasamos, tengo como más diapos, por si acaso. Vamos a ir viendo estos conceptos uno por uno, por eso ahora voy un poco rápido. Ya. Al siguiente, y después las dudas, igual va a haber un momento como de conversación en grupo y después entre todos de nuevo, así que pasemos a autoficción. Ya. Para la autoficción, ya entramos a un nivel que es la mera textualidad, que es la capacidad que tiene el texto de reflexionar sobre sí mismo. Y la autoficción, para hacerlo con el mundo del escritor, del narrador, o sea, del escritor, persona, dentro de su calidad de narrador, de dibujar estas líneas. Y el ejemplo que siempre se da y que a la Valentina la tiene harta, es el de Niebla de Miguel de Unamuno, que es como el ejemplo cliché incluso del escritor que se mete a sí mismo en el relato para interactuar con sus personajes, pero no es la única forma, la interacción. Muchas veces, por ejemplo, el comentario puede ser una forma de autoficción, que más adelante lo vamos a ver. Y los géneros, ya lo quisiera comentar más con diapo en mano porque quiero plantear un problema de género. Pero acotar que vamos a trabajar los géneros en tanto tradición literaria y en tanto fórmula. Me refiero a tradición literaria porque cada texto tenemos que leerlo dentro de una tradición, a veces dentro de un canon o de un anticanon, y va a estar conectado con los textos anteriores y con los textos que siguen. En el fondo, no podemos leer una, no sé, una novela negra de hoy en día, no la podemos leer sin todo el contexto de la tradición detectivesca. No podemos leer una novela del realismo contemporáneo sin leer, o sea, una novela chilena, realismo contemporáneo, sin leer toda la tradición del realismo en Chile, que tenemos que remontarlo hasta textos postcoloniales recién. Y ya ligándolo al tema de fórmula, muchas veces esto está muy presente hoy en día, corresponden a fórmulas de plantear una historia. Yo creo que ya igual van a adivinar un poco cuando hablo de fórmulas en el anime, pero fuera del anime se puede ver también, por ejemplo, en la literatura bestseller. Sin mirar a menos la literatura bestseller, muchas veces corresponde a fórmulas que están pensadas sobre todo para generar la empatía de un público que pensando en marketing editorial, el público, el target, sería un público que está muy susceptible emocionalmente por la etapa de la adolescencia. Por ende, vamos a plantear este tópico, esta forma, este personaje y estas interacciones. Por eso, sin mirar a menos la literatura bestseller, que muchas veces puede ofrecer incluso análisis bien interesantes, suele corresponder a fórmulas bastante similares y se pueden encontrar historias bastante similares, personajes que son bien similares a otros, sin necesariamente llegar al plagio, por ejemplo. Felipe pregunta en el chat si eso tiene que ver, por ejemplo, con el viaje del héroe. Yo creo que sí, porque el tópico del Sí. viaje del héroe efectivamente sigue una estructura. Uno lo puede ver incluso, voy a dar un ejemplo medio random, pero para mí el Rey León es el viaje del héroe, ¿cachai? Como en el fondo un proceso de aprendizaje, ¿cachai? Hay un protagonista que efectivamente viaja, ¿cachai? A otros lados, por ejemplo, huye en el caso de Simba, pero después tiene que volver y vuelve con una serie de aprendizajes, ¿cachai? Como en el fondo el tema del género tiene que ver con el establecimiento de estructuras estables que se van repitiendo en distintos relatos. Sí, de hecho también el viaje del héroe va a estar muy presente en el anime, también correspondiendo a esta fórmula y géneros como tradición que se establece en el anime, pero pucha, lo quería tratar para el final, para el mismo tema del género, pero Ya, pero no es raro. avancemos entonces, po. Sí, sí, de hecho vamos a estar hablando un poco del shonen al respecto de lo mismo, como dice Kat. Ya.
Ahora, ya que están muy acelerados, ahora sí vamos a pasar a trabajar con ejemplos para que puedan preguntar con más detalle, comentar con más detalle, porque todo esto era más que nada el marco conceptual para trabajar. Ujú. Respecto a las unidades estructurales, me gustaría partir problematizando. Pregunta, no se ve el chat del grupo en pantalla, ¿cierto? Solo lo ves Porque tú. creo... Ah, ya, perfecto. Bueno, me gustaría partir problematizando con estos dos conceptos que son bien propios en el mundo del anime, pero que responden al tema de las unidades estructurales, que son los arcos, porque muchas veces una persona externa al mundo del anime pensaría que el arco necesariamente es una temporada, pero alguien que, por ejemplo, esté familiarizado con el manga entenderá que el arco no necesariamente está definido por esos mismos límites, no sé, episódicos, que puede ser muy relativo. Cuánto dura un arco, dónde empieza, dónde termina, a veces incluso. Y estamos hablando de una unidad de acción que comprende a muchas unidades de acciones dentro de sí, porque en el fondo el arco comprende todas las acciones que pasan en un determinado punto de la historia, pero tampoco comprende a todas las acciones de la historia. Entonces es una unidad estructural intermedia, por decirlo así. Y una unidad bastante problemática, yo diría, bastante, enfatizo ese bastante, pinche Naruto, es la del relleno, que, pucha, no sé si tiene algún otro nombre más científico, por decirlo así, no creo que esté literal, no sé, no creo que literariamente esté muy estudiado para que tenga otro nombre de unidad estructural. Eh, pero el relleno también vendría a ser una unidad. El relleno suele entenderse como los capítulos que no aportan mucha información narrativa a la trama, pensando que las unidades estructurales se definen por acción. En el fondo, muchas veces, o sea, obviamente un capítulo relleno igual va a tener acción. Incluso aunque sea de flashback, los mismos flashbacks son una acción dentro de sí mismos, solamente que están marcadas en otra temporalidad narrativa. Eh, el problema con el relleno, y por lo que disgusta mucho al fandom en general, a la gente que está viendo un anime, es que se sabe que el relleno, los capítulos de relleno suelen existir cuando el manga está muy cerca del anime y por ende el anime no puede adelantarse tanto y tiene que crear capítulos para generar espacio. Entonces se sabe que esos capítulos no aportarán nada a la acción general del arco, aunque sí tengan acción como capítulo. Ese suele ser el problema con el relleno. Acá en el chat dicen que, o sea, hablan del relleno como desde el ámbito comercial. Ujú. Ignacio dice que los rellenos son más de introspección o de dar conocimiento acerca del contexto de un personaje, como también desde el punto de vista psicológico, a lo mejor tiene que ver con desarrollar psicológicamente bien a los personajes. Felipe dice episodios de playa, que parece que es un chiste que no entiendo, así que perdónenme. Ya, es que hay estereotipos del anime, o sea, hay capítulos muy estereotipos y algunos son el episodio en la playa, que como que todo ¿Ya? anime tiene que tener uno, y el episodio del centro comercial, por ejemplo. Ah, sí, ya. Goku aprendiendo a Oye, Goku manejar, aprendiendo a dice manejar un González. buen capítulo. Mira, Gabriel dice, Goku aprendiendo a manejar, un loco que sabe volar, ¿cachai? Como, oye, yo me acuerdo, por ejemplo, lo hablamos también el otro día en Dragon Ball Z, esa cantidad de capítulos dedicados a el paso de Goku por el camino del dragón, ¿cachai? Sí, Un loco que va corriendo en el mismo camino alrededor de 10 capítulos, ¿cachai? sí. Quizás responde a una lógica de relleno, pero también creo que responde más al suspenso y también a darle como más espacio al resto de los personajes, porque la idea es cómo se la arreglan los personajes con el problema que tienen en la Tierra, mientras Goku todavía no puede ir a salvar el día como el protagonista que es. Sin Goku, ¿cachai? Como, ¿qué es la vida sin Goku? Yo a veces me pregunto esas cosas antes de dormir. ¿Cómo voy a terminar mi ¿Puedo, carrera sin Goku? puedo decir algo al respecto de eso? Que hasta donde yo entiendo, bueno, hola, no había saludado. Muchas gracias, Juan, por la exposición que estás haciendo. Pero es súper interesante pensar que en cierto momento Dragon Ball Z quería eliminar a Goku, pues, matarlo. Como que Gohan, el hijo de Goku, siguiera como su línea y fuera el protagonista.
pero a los espectadores eso le cayó como patada en la guata, y se pidió la vuelta de Goku, y ahí está también, entre otras cosas, que lo revivan cada 5 minutos, ¿cachai? Claro. Como, eh, es súper interesante también cómo los espectadores, los públicos, moldean las líneas narrativas en algunos casos también, esos arcos y tal. Sí, de Igual hecho, un ejemplo, buena ganancia del pueblo revivir a Goku, weón. Hay que decirlo. sí. Pucha, igual quiero problematizar al final, más que nada, el problema que tiene el marketing en el mundo del anime y el manga, sobre todo relativo a la misma narrativa, porque es como uno de los mundos de producción cultural, una de las producciones, el manga y el anime son una de las producciones culturales que más definidas están por el gusto del público Mm. y por el marketing, en el sentido de que, y parto con este ejemplo incluso para dejar ya la pregunta abierta. Naruto es uno de los animes que más vendió en la Shonen Jump. La Shonen Jump, por si alguien no lo sabe, es la revista de manga de las más conocidas en Japón, que que ha publicado y publicitado algunos de los animes más importantes. Y uno de sus pilares por mucho tiempo fue Naruto. El problema es que cuando se acaba Naruto, pierden un pilar en términos comerciales. O sea, si pierden Naruto, se quedan sin todas las ventas que tenían a partir de Naruto. Al mismo tiempo, empiezan a publicar Boku no Hero. Boku no Hero, si mal no recuerdo, estaba pensado como para ser mucho más corto, pero ya que la misma Shonen Jump se estaba quedando sin las ventas de Naruto, tienen que encontrar otro manga con el que rellenar ese espacio en ventas, y por ende, un manga que estaba pensado para ser más corto, tiene que extenderse, eh, porque si piensan, uno de los grandes pilares de la Shonen Jump son, por ejemplo, Naruto y One Piece. Entonces, si se va Naruto, que hay sin un pilar económico y tenéis que rellenarlo con otro. Y claro, la gente odió a Boruto, entonces tenían que buscar algo que supiese reemplazar ese vacío que deja la Shonen Jump. Y ahí, literalmente, extendieron la unidad narrativa, que es todo este manga, lo extendieron por términos de marketing. Punto aparte de que Boku no Hero sea buena o no, a mí me encanta. Eh, Entonces, eso es súper problemático en el anime, que tiene que ver con el tema ventas, por decirlo así. Mm. Y, y sobre el punto del relleno, a lo que voy es que igual es súper relativo el aporte que tiene. Por ahí en el chat decían que suele ser como un capítulo más de introspección que aporta conocimientos, por ejemplo, sobre los personajes. En Naruto muchas veces aportan información sobre la misma aldea o sobre la historia de este mundo ninja. Eh, pero a veces tampoco necesariamente es eso. Puede aportar no necesariamente introspección, sino que literalmente una historia aparte, que también pasa en Naruto muchas veces, y lo siento, pero Naruto el mejor ejemplo de relleno mal usado y bien usado. Em, Eh, Dicen de en el los chat rellenos, que igual funciona para ver el mundo fuera de la trama y el Gabriel dijo Naruto en el sauna. sí, También pienso, pensando como en otro tipo de ejemplos, que también lo habíamos conversado con Juan, en el anime, por ejemplo, del Detective Conan, ¿cachai? Como la línea argumental central del Detective Conan tiene que ver con un joven que, hoy no me maten, yo sé que es súper importante decir como los nombres originales, yo me lo sabía, pero lo olvidé, así que mi cabeza aún sigue siendo Bobby Jackson. Em, Entonces Bobby Jackson, ¿cachai? Que es como este detective súper connotado, súper bacán, como el joven promesa, ¿cachai? Que es víctima de una droga que lo hace ser niñe. Y en el fondo es ese el argumento, como cómo va a volver a ser Bobby Jackson algún día, ¿cachai? Como manteniendo este secreto a raya, nadie lo sabe, ¿cachai? Convive con una familia que él ya conocía de antemano, pero la familia no sabe quién es realmente. En cambio, no sé en cuántos capítulos va, pero cuando yo dejé de verlo, iban aproximadamente 700 y tantos capítulos, ¿cachai? Y los capítulos tienen, pensando también en esta idea de la estructura, la misma estructura narrativa, ¿cachai? Como se presenta un caso, se presentan los posibles como culpables del asesinato en cuestión, y la misma escena, ¿cachai? Como está el inspector, Conan lo duerme, ¿cachai? Con su sedante del reloj, él resuelve el caso, se acaba el capítulo.
Claro, eso atiende, por ejemplo, al tema de las fórmulas, que en el Detective Conan sería incluso aplicar una forma de capítulo. Igual, por ejemplo, los mismos rellenos a veces apuntan a fórmulas de capítulo. En Naruto tiene que ver muchas veces con la fórmula de la misión. Porque claro, hay capítulos rellenos que son introducción en la historia de la aldea, en la historia de los personajes, pero hay capítulos que son, bueno, sobre todo en Naruto mismo, no en Shippuden, que son el equipo de Naruto cumpliendo, o equipos de la aldea cumpliendo misiones externas a la trama principal. Mi nombre es Bobby Jackson, tengo 17 años, reconocido como el mejor de los detectives. Sí. Concuerdo mucho contigo, Valentina. Eso respecto a las unidades estructurales, al menos. El anime está definido bastante por unidades estructurales, pero quería destacar el tema de los arcos y del relleno como unidades estructurales propias que se han establecido en el mundo del manga y el anime, que incluso aparecen como jerga del mismo fandom y de la misma comunidad. No es algo que se establezca, no es algo que establezca la editorial, por ejemplo, los autores o algún estudioso al respecto, sino que algo que estableció la misma comunidad. Pasando a intertextualidad, ahí está. Ya, menos mal que no puse la imagen de Bungo Stray Dogs, porque si no ya me la habrían matado hace rato. Quería poner estos ejemplos como... Sí, tranqui Carolina. Quería poner estos ejemplos que son un poco polarizados entre sí como ejemplos, pero también mencionar, por ejemplo, a Bungo Stray Dogs, que lo que funciona, bueno, es un anime que al principio aparece ya con personajes que son alusiones a escritores japoneses reales. Y no es un caso especial como esta mención literaria. Por ejemplo, pienso ahora mismo en Aku no Hana o Las Flores del Mal, que es un manga que gira en torno a un niño que es un protagonista, que es un chico que está obsesionado con las flores del mal de Baudelaire. Eh, Igual no sé si usarlo tanto como ejemplo de intertextualidad, porque en lo personal creo que Aku no Hana no toma mucho un diálogo con una interpretación de las flores del mal, sino que me parece que es más como una excusa para hacer ver que el protagonista tiene una faceta bastante, no sé, bastante explorativa, como igual un poco propia de la adolescencia, de descubrir algo que hace sentir propio personalmente, que en este caso sería Las Flores del Mal de Baudelaire. No siento yo que tenga que ver con una interpretación dura y teórica de Las Flores del Mal, por decirlo así. Sin embargo, también suele estar reapareciendo, sobre todo trabajan con una ilustración de Las Flores del Mal, de una de las portadas que hay, y esa ilustración está apareciendo a lo largo del relato como la presencia del mal, si se quiere decir, que persigue a este chico que igual dentro de todo quiere ser buena persona, como que tiene de fondo esa intención, después de pasar incluso por facetas como de autodestrucción. Juan, Nos dicen acá, sí, estoy leyendo el comentario. ya. En el caso de JoJo's Bizarre Adventure, la conexión de la música y los personajes es intertextualidad. ¿Puede haber intertextualidad entre música y otros medios? Totalmente. Es algo que, pucha, pasa hace cualquier tiempo. Como decíamos, el solo hecho de poner una cita ya puede considerarse una forma de intertextualidad, entonces Ujú. menciones musicales que no son algo nuevo, sí, totalmente. Es algo incluso habitual. Y a lo que quería llegar con Aku no Hana, y que me sirve también el ejemplo de JoJo's, es que en Japón influyó harto el choque con el mundo occidental, porque lo que es literatura japonesa, la literatura japonesa estaba bien moldeada por una tradición y un canon hasta que llega esta irrupción de contacto con el mundo occidental después de la guerra. Ujú. ¿Puedo dar un ejemplo? Como que se me ocurre que no es de anime, pero sí es de literatura. Para quienes han leído una novela que se llama Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, la mención a distintos boleros, a las canciones de boleros, también es un tipo de intertextualidad. Lo importante de la intertextualidad no es solo la referencia, sino cómo esa referencia ayuda a establecer como un significado del texto, por así decirlo. O
sea, yo creo que en el caso de la novela de Lemebel, los boleros igual están elegidos con pinza, como que tienen relación con la historia, tienen relación con el desarrollo del argumento, tienen relación con el perfilamiento del o la protagonista o del protagonista, me salió como francés, pero en el fondo es eso, como no, la intertextualidad, si bien muchas veces fue teorizado como una relación entre textos, eso no significa que sea solamente a partir de textos literarios, sino también, como comentaban en el chat, también de música, por ejemplo, o de letras de canciones, o de canciones que suenan. Claro. Oye, ¿puedo decir algo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, con ese comentario de el intertexto es propio del arte me faltó la segunda patita, pero yo creo que tú igual lo explicaste súper bien, como que las artes se pueden ir como... Hay intertextualidad, por ejemplo, entre pintura y literatura, como que yo creo que igual lo van a ver en la carrera, así como cuando le expliquen el barroco, ¿cachai? Les van a mostrar pinturas para poderlo llevar a la literatura, ¿cachai? Claro, o textos literarios que hacen mención a pinturas también, hay muchos. Sí, pues también, pues, Como hay hay un caleta. personaje que entra, no sé, a una iglesia en Roma, ¿cachai? Y está el éxtasis de Santa Teresa, por ejemplo. O literatura y cine también, como lo vimos a propósito de Carol el taller pasado. Carol es una película que se basa en un texto, y por lo tanto hay una relación intertextual entre la película y la novela. Creo que, por ejemplo, en lo que es literatura también podemos tratar el esteticismo, que es una corriente literaria, como un gran ejemplo de lo que tú estás diciendo. Muchas veces pasa en el esteticismo que hay relatos que parten solamente a propósito de la apreciación de un cuadro, por ejemplo, o de la apreciación de una pieza musical. Dan pie a una reflexión incluso moral de repente, que es uno de los tópicos del esteticismo. Ahora, lo que quería comentar, que tenía la idea de respecto a la literatura japonesa, es que la literatura japonesa, y considerando, por ejemplo, el manga una forma de expresión literaria, en toda su validez, pasaba con la literatura japonesa, que era un mundo bastante cerrado, como en general era el mundo cultural japonés antes de este impacto que tuvo la guerra y la posguerra y la apertura al mundo de Occidente. Pasan autores como los del neobarroco japonés, creo que era, pero autores de la corriente de Yukio Mishima o Yasunari Kawabata, que empiezan a abrirse incluso a concepciones literarias que están influenciadas por Occidente. En el fondo, mantienen formas del tradicionalismo, formas ceremoniales, por ejemplo, descripciones bastante, de hecho, bastante influenciadas por el barroco, pero a la vez bastante influenciadas por un costumbrismo japonés, si queremos decirlo así. Y a la vez empiezan a abrirse a la concepción de, no sé, el relato primera persona, constante reflexión, personaje que reflexiona sobre sí mismo de Occidente. Y el ejemplo más claro que puedo usar es la novela Mil Grullas de Yasunari Kawabata, la recomiendo caleta, que para mí representa este conflicto en que el personaje está todo el rato describiendo, por ejemplo, la ceremonia del té, encuentros sociales que están muy moldeados por la ceremonialidad japonesa, pero a la vez estamos asistiendo a la reflexión que tiene él de esta situación, pues como, oh, estoy chato de estar acá, no, y esta persona me cae mal, y no quiero hacer esto. Como que empieza a haber una mixtura entre la tradición literaria que ya existía y a la que se empiezan a abrir gracias a Occidente. Ya, de ahí voy a mandar el PDF vía Valentina de ser posible. No es por nada, o sea, no es a propósito de nada lo de la literatura y la apertura cultural que tienen. A lo que voy con esto es que empieza a afectar las expresiones culturales de Japón. Entonces, el caso de Yoyo es bien claro. El caso de Yoyo pasa porque tenemos un mangaka, Araki es bien fanático de la cultura occidente, bien fanático de la música gringa, películas gringas. Entonces, literalmente lo va a plasmar al momento de hacer que un personaje o que un stand, un poder de un personaje, tenga un nombre de una canción, de una canción de rock, por ejemplo. También pasa en Aku no Hana, que Aku no Hana no podría ser igual si no hubiera habido un acercamiento a las flores del mal de Baudelaire, que es un texto que estaba siendo leído por Occidente principalmente, y que se está abriendo una lectura de Oriente, aunque sea un formato que la academia no considere tan serio como el manga. Y dentro de los ejemplos que puse,
ya puse como dos extremos, que uno es de Dragon Ball. Habían mencionado al principio el cuento de la princesa Kaguya, que parte de un mito tradicional japonés. Con Dragon Ball pasa bastante parecido, también es una historia tradicional japonesa. Por lo general, cuando vean esta imagen del guerrero mono, es una figura mitológica japonesa incluso, y que en este caso Akira Toriyama, perdón, China, perdón, error mío, y que en este caso Akira Toriyama se toma para interpretarla a su forma y darle el molde del relato shonen, del anime shonen, del manga shonen. Sí, Son Wukong. De Viaje al Oeste. Gracias por el dato, me encanta ver que hay gente muy informada al respecto. Pero toma esta misma forma que la princesa Kaguya, de tomar un mito, un relato tradicional y darle forma más contemporánea. En este caso llama al estereotipo del shonen, en el caso de la princesa Kaguya es más cercano al cinearte, si se quiere. Y por otro lado tenía el ejemplo de Gintama, que no es el único anime que hace esto, pero es de los más conocidos que hace esto, que es referenciar a otros animes y parodiarlos. Y esto es importante porque es un problema de la intertextualidad de si se entiende la parodia o no como una forma de intertexto. No sé si me compete entrar a discutir qué entenderíamos como parodia, porque, pucha, literariamente es una cuestión que muchas veces ha dado hasta para hacer un ramo. Encuentro que es muy complicada como para resumir, pero es un fenómeno que no se puede dejar de pasar por alto. No es muy raro en el anime esa referencialidad, y creo que también está influenciada por esa referencialidad occidental, que hasta hace poco era muy occidental. Obras de un género que referencian a otras obras de un género. Como, no sé, pues, los Simpsons parodiando a Padre de Familia, y a South Park, y a toda la serie gringa animada. Es, en cierto modo, una apertura de formato, si se quiere. Sí, como dice Felipe, es una de las maneras más explícitas. Y ya entrando a la autoficción, que considero que es uno de los fenómenos más complicados de tratar, porque en este caso tuve que abarcar sobre todo lo que es manga más que anime. Como les comentaba, lo que se comprende popularmente como autoficción son los momentos en que el autor, por ejemplo, se pone a sí mismo dentro de su obra. Pero no es una forma estándar o que esté limitada. Y sin embargo, también es según este molde que aparece muchas veces en el manga. En el manga no es raro encontrar que por temas de espacio de la edición del manga, por ejemplo, para ocupar espacio el mismo mangaka se dibuje a sí mismo o se escriba a sí mismo como una voz en off contando detalles. Un ejemplo puede ser Gantz, que en la medida que te cuenta la historia, bueno, en el manga, para quien no haya visto eso del anime, lo recomiendo, el manga es mucho mejor, la verdad, que está el mangaka contando un poco su historia como mangaka, cómo llega a ser Gantz, e incluso me parece aún más interesante. Se capsule arte eso en los mangas. Sí, al final de los capítulos suele aparecer bastante. Como que lo habitual en mangas, si hay comentarios, es que o esté el mangaka comentando, como les digo, o que estén como, no sé si bloopers, pero viñetas cortas de los personajes del manga teniendo historias cortas, como más tiras cómicas, por decirlo así. Pero es habitual este fenómeno del mangaka comentando su propio manga. Me gusta mucho el ejemplo que puse acá a la izquierda, que es de Aku no Hana. No pude encontrarlo en español, lo siento, mientras hacía el PowerPoint. Pero, pucha, no recuerdo en qué parte lo pillé en español. Yo tengo como algunos tomos en físico, pero así digital no recuerdo en qué parte encontré en español con este complemento que son los comentarios del mangaka. Y que en el caso de Aku no Hana te vuelven mucho más rica la lectura, porque el mismo autor, aparte de ser así de dramático como lo ven ahí enfocándose con una luz sentado en una silla para comentar, también tiene todo un relato de cómo esto está trabajado respecto a una historia real, como a una persona que él realmente conoció. Bueno, Aku no Hana en muchas dimensiones gira en torno a Nakamura, que es un personaje que el protagonista conoce durante la escuela,
y pucha, por hacerla corta, no sé, lo lleva mucho a la autodestrucción, aunque él también es bastante autodestructivo de por sí, debo decir. Y en esta acotación empieza a comentar como situaciones que él realmente vivió con esta persona, que en la vida real se asemejaban a Nakamura, cómo él interpretó su propia ciudad para el manga, incluso recursos técnicos. Por ejemplo, este mangaka tomaba fotos de su ciudad y las sobreponía para dibujar. Entonces hay muchas fotos que parecen más de fotografía. O sea, perdón, muchos cuadros, muchas escenas que parecen más de fotografía, y es que efectivamente dibujó sobre la foto. Y son detalles técnicos que moldean estéticamente la narración y que te van siendo aclarados por el mismo narrador en una especie de comentario en off, pero que no deja de ser el narrador que se dibuja a sí mismo en el manga. Entonces, yo creo que dibujarse a sí mismo dentro del manga es una forma bien clara de autoficción, pensando que ya estamos en una mezcla de medios que no solamente texto, sino que es texto y gráfico. El segundo caso que puse es el de Togashi, el mangaka de Hunter X, que se pone a sí mismo como un perrito. Mírenlo, aprecienlo. Y no recuerdo, creo que también pasaba en Yu Yu Hakusho, pero pasa en Hunter X, en Cazador X. Y tiene que resaltarse sobre todo porque es uno de los casos que pasó también al anime. Acá podemos ver la escena de Togashi en el anime de Hunter X, que es como fiel adaptado del manga en que Togashi se mete a sí mismo. Muchas veces, por ejemplo, como pasa en Gantz, estas situaciones de cuando el mangaka se mete a sí mismo para comentar, no suelen estar traducidas en el anime. Suelen saltarse porque es como más propio del formato del manga, del formato revista que dispone a veces. Sí, termina. Togashi, por favor, termina Hunter X de una vez. Estoy sufriendo de hace años. Y el ejemplo que puse a la derecha es del manga Fraction de Shintaro Kago. Contexto: Shintaro Kago, mangaka de Eroguro. Erotic Grotesque, un género que juega entre escenas crudas y grotescas y exploraciones sexuales. Shintaro Kago en este manga plantea como una especie de Onamuno, pero chato de lo que escribe, plantea un encuentro con su editora y le dice básicamente: estoy chato de escribir Eroguro, la gente quiere ver puro gore, pura sangre, y ¿sabéis qué? Yo quiero hacer otras cosas, por ejemplo, me gustaría hacer una novela negra. Ya, pero hace una novela negra y métele Eroguro. Y ya, bueno, entonces va dándole, y en la medida en que te va contando esa novela negra, alterna los capítulos de la novela negra, de este manga, novela negra, con capítulos de esta autoficción en que es él mismo comentando su editora esta misma obra. Y recomiendo caleta, a ver, no había visto esto, en esa escena él habla sobre la habilidad de Hisoka y dice que seguramente de chiquito le gustaba el chicle, tenía plata para comprar chicle. Bueno, a propósito de eso, hay un spin-off de Hisoka, que es como un manga de un solo tomo, y si no me equivoco lo hacía la mangaka de Tokyo Ghoul. Es bien piola, la verdad. Los mangakas nos odian por dentro, sí. Muchas veces he pensado que los mangakas nos odian por dentro. Pero bueno, el caso de Fraction, como les decía, son dos historias alternas en el final. Se alternan por un capítulo de esta novela negra y un capítulo del mangaka conversando con su editora. Y lo recomiendo caleta porque en un momento se vuelve interesante cuando el mangaka conversa con su editora las posibilidades que tiene el manga como de recursos gráficos y narrativos. Como muchas veces un cuadro puede ser engañoso. Y él lo conecta con una característica de la novela detectivesca, que es narrativamente engañarte y hacer suponer cosas que no son mediante informaciones que no se te entregan o se te entregan de forma ambigua. Entonces él empieza a explicarte que él puede dibujar una escena de una forma en que parezca algo, pero en el fondo esa escena puede ser otra cosa. Y este engaño que es tan potencial, ese engaño que es tan potencial en la narración de la novela detectivesca del género policial, él lo está tomando para la novela gráfica del manga y mediante una forma bien metatextual. Está reflexionando sobre un problema de su propio texto. Entonces abre una dimensión bien interesante. Por lo menos yo no había visto como ese discurso en otros mangas de que se meta tan explícitamente a explicar tan explícitamente cómo está dándole forma al manga. Carolina Ramírez dice: ¿ese es el que le dio el manga a su esposa?
¿Cuál de los tres? Hay 3 ejemplos, por favor, más específica. Ah, Togachi. No, esa era una fake news, es que, ya, momento drama, momento farándula. Togachi, el mangaka de Hunter X, está casado con Takeuchi, con la Naoko Takeuchi, la mangaka de Sailor Moon. Y como como Hunter X está en hiatus, está suspendido de hace rato, hubo un tiempo en que salió la fake news de que la Takeuchi, la mangaka de Sailor Moon, iba a terminar el manga de Hunter X, que habría sido una muy buena opción, pero era fake news, era como el día de los inocentes, así que lamento informarte, Damn. rayos, chale. Y ya para terminar un poco mi cháchara y abrir la conversación y preguntas y todo. Les dije en un comienzo que quería tratar más adelante el tema de género porque quiero tratarlo de los géneros en el anime, porque quiero tratarlo desde la problematización. La Vale el otro día me mandó, a propósito de que estamos preparando esto, un artículo respecto al detective Conan y Sherlock Holmes, la obra de Conan Doyle, que es como muy considerada inaugural para el género detectivesco como en lo público. Ahora, yo creo que podemos tener el problema porque el artículo que me mandó la Vale trataba mucho sobre el intertexto entre el detective Conan y Sherlock Holmes, por ejemplo, respecto al formato. Lo mismo que explicaba la Vale, de hecho, respecto al formato de los capítulos del detective Conan. Pero también podemos problematizar que el detective Conan de por sí se plantea como género detectivesco. Entonces ya podríamos leerlo incluso como algo de formato que puede tener las novelas de Sherlock Holmes, las novelas de Agatha Christie o cualquier obra detectivesca en común. El problema al que quiero llegar es dónde definimos quizá el límite entre el intertexto y la pertenencia a un género como tradición. Incluso yo creo que las personas más puristas que te vayan a hacer problema por el formato de que, bueno, Detective Conan es un manga, un anime, es un poco complicado ajustarlos en una tradición de novelas, de narrativa escrita sobre todo, más que gráfica. Incluso podría alejarte más estos conceptos, pero sigue teniendo la fórmula. Si analizáis narrativamente, Detective Conan sigue teniendo un formato detectivesco que responde a un género literario. Valentina, te veo con cara de querer aportar algo al respecto. No, o sea, me parece súper interesante la discusión como sobre intertextualidad y género, ¿cachai? Como evidentemente el detective Conan establece una intertextualidad que tiene que ver incluso con el nombre del personaje, ¿cachai? Con la saga de Sherlock Holmes o como se diga. Pero también, como también dijiste, efectivamente hace uso de un género también, ¿cachai? Entonces, ¿en qué medida, cómo se pueden, en el fondo yo creo que la pregunta es, ¿cómo se pueden, cómo se puede establecer como una suerte ay, ¿cómo decirlo? Como de balanza, ¿cachai? Como hasta qué punto es intertextualidad y cuándo empieza el género, ¿cachai? Porque yo creo que efectivamente es intertextualidad el uso del nombre del personaje, ¿cachai? Claro, Pero lo que tiene que ver con la estructura, lo que tiene que ver con la narración, con el género detectivesco, es efectivamente género también, ¿cachai? Entonces creo que en el caso del detective Conan se combinan ambas cosas, creo yo. concuerdo bastante con esa conclusión. Igual encuentro certero lo que está diciendo Felipe de cómo diferenciar entre influencia y referencia también. Claro, que en la intertextualidad en el anime la podemos apuntar bastante a la referencia y que la tradición y el género literario suele verse mucho como desde la influencia, por decirlo así. Y ya pasando a lo que es género en sí, ¿qué diferencia el género, la trama o la estructura?
Yo creo que es más un tema estructural, porque que de hecho comprende muchas veces la trama, pero no Claro. la trama como algo establecido, sino con algo con características similares. Claro. O sea, no necesariamente todos los shonen, y acá ya paso el tema del género, no todos los shonen tienen la misma estructura de shonen, pero a veces las estructuras de shonen son similares porque corresponden a los mismos estereotipos de situaciones, como pueden ser los capítulos en la playa, o estereotipos de personaje, como es construir al protagonista shonen, algunos personajes que son más de adorno, no sé, estereotipos como el personaje de lentes que siempre está haciendo esta weá. Hay cosas hay cosas que son demasiado obvias y que por lo mismo actualmente la misma comunidad, el mismo mundo del anime lo ha vuelto un meme. Sí, puse el ejemplo de Fairy Tail y el ejemplo de Haikyuu. Querría haber puesto algún ejemplo de Choyo, pero de hecho, pensándolo, llegué a la conclusión que es un punto a favor del Choyo, que el Choyo no suele tener una estructura tan definida, encuentro. Puede tener bastantes variantes. De hecho, no sé, el Majo Choyo, estos animes y mangas de Magical Girls, como se los conoce en Occidente, como Sakura Card Captor, como Madoka, es un mismo subgénero dentro del género del Choyo, si lo pensamos así. Esto también porque la mayoría de las veces los géneros en Japón están pensados como muy molde desde a partir del target, del público al que apuntan, desde edad hasta género. Entonces, son literales, pues. El shonen literalmente significa que es para chicos, el shoujo literalmente en su nombre está que es como el contenido para chicas. El seinen literalmente el contenido para adultos. Es como los nombres del género en japonés también son bien literales, si lo pensáis así. El poder del shoujo cura el alma, efectivamente. Pero por eso puse los ejemplos del shoujo, o sea, perdón, del shonen y del spokon, porque son como los ejemplos que sí se pueden volver incluso repetitivos a partir del estereotipo, de siempre responder a las fórmulas muy parecidas. Es una de las cosas que se le acusa bastante a Fairy Tail, el anime que puse del lado izquierdo, que, pucha, que es muy estereotipo de shonen, por lo que va a volverse fome y repetitivo en algún punto a partir de eso. Ahora, también lo bacán es que esto te plantea desafíos, porque en el mundo del shonen significa cómo hacía un shonen sin que sea un estereotipo de shonen, pero también respondiendo a los arquetipos del género, para no pasar a ser, por ejemplo, seinen, que ya es otro género. Eh, Te lleva a cranearte formas de tratarlo. Eh, Ese manga me destruyó, el de Ao Haru Rider. Sí, es demasiado repetitivo. Sí, bueno, la repetitividad ya se vuelve también un meme dentro del género del shonen, pero a la vez hace que los shonen que no son tan repetitivos sean súper alabados. Y quiero destacar del shonen también que es un buen ejemplo de cómo responde a cosas de tradición y canon literario que son bien anteriores, como es el viaje del héroe, que es un motivo bien presente en el shonen. Pucha, Hunter X es, yo creo, el mayor ejemplo del viaje del héroe. Cazador X, el mayor ejemplo del viaje del héroe en el anime. Este cabro chico que vive con la tía en una isla bien no sé, muy lejos, escondida, que sale de su isla y recorre el mundo para ser un cazador. Pucha, el viaje de experimentación de Gon es todo lo que da forma a Hunter X. A la vez tampoco es el límite, porque lo rico de Hunter X es que no se limita solo a Gon. Muchas veces los personajes protagónicos entre sí, este grupo de amigos protagónicos, se vuelve secundario respecto a la trama. El arco de las hormigas quimeras es bastante buen ejemplo de eso. No, lo rico de Hunter X no es que nunca termina. Debe tener un fin algún día, espero que lo tenga. Ahora lo que sí, no sé si estoy preparado para ese final. Claro, también está el caso de Luffy. Pero sí, suele ser en el shonen esto de quiero ser tal cosa, quiero ser un cazador, quiero ser un pirata, por ende voy a irme de mi lugar natal con un grupo de amigos para recorrer el mundo y hacerme fuerte. Que es una de las fórmulas del shonen,
que está bastante cercana al viaje del héroe. También está bastante cercana a la idea de formación que está presente, por ejemplo, en la novela de formación. Este personaje que es nada... Bueno, el shonen suele basarse en términos de poderes, de power-ups, suele tener como sistemas de energía o sistemas de poderes, el ki de Dragon Ball Z, el chakra de Naruto, el Nen de Hunter X, sistemas que a la vez que te permiten una forma de ascenso que podríamos relacionar, por ejemplo, con la novela de formación, en el sentido de que tú vas perfeccionándote mediante power-ups como protagonista, al punto en que probablemente vas a llegar al final a enfrentarte con este villano brígido del anime. La carrera es un shonen, sí. No, yo diría que la carrera es un Battle Royale. Lamentablemente, creo que la carrera es un Battle Royale. El Power Up puede ser considerado una marca que separa el arco. Yo creo que eso es bastante relativo. Hay algunos power-ups que, no sé, hay arcos que pueden tener más de un power-ups, algunos power-ups que pueden aparecer al principio, al comienzo, al final del arco. No sé si lo usaría como una marca, creo que depende más de cada caso. Y bueno, el otro ejemplo de género, sí, el power-up es una herramienta de la trama, de repente muy bien utilizada y de repente pésimamente utilizada. Pucha, quiero usar un ejemplo de Hunter X, pero es muy avanzado en la trama para decir que es un buen power-up. Solamente les voy a decir que es el de la hormiga quimera. Gon en la hormiga quimera es un power-up muy bien utilizado, pero hay power-ups, como en el caso de Bleach, que muchas veces llegan a ser confusos. Y por otro caso, no sé, por otro lado está el caso de Dragon Ball Super, que ya parece que en el mundo de Dragon Ball los power-ups se están inventando y inventando e inventando, y cada vez hay uno más brígido, simplemente, y es por hacer más poderoso el personaje. ¿Qué opinan de Kimetsu no Yaiba en general? Pregunto por qué esa carrera sucede en algo más de 200 mangas, lo que hace, por ejemplo, el power-ups un recurso explotado al pico. Sí, es que igual yo creo que en Kimetsu no Yaiba está el problema de la extensión. No sé cuál es la idea que tenía el mangaka, como les decía, muchas veces está influenciado por el marketing y no sé cuál era la idea. Creo que de hecho a la mangaka le pidieron que terminara el manga así como en pocos capítulos, considerando poco la extensión que tiene Kimetsu. Pero creo que el tema de Kimetsu tiene que ver más con la poca certeza que había como en la duración. Con el poder de los titanes en Shingeki, claro. Sí, pero en general eso ya corresponde más al sistema de poderes. Si vas a abrir un shonen, tiene que necesariamente tener un sistema de poderes. Es como raro que no lo tenga o que sea bien poco definido. Incluso en Hunter X, por ejemplo, en el arco del cazador, en que todavía, o sea, del examen del cazador, en que todavía no sabes el sistema de poderes de Hunter X, te da un poco de incertidumbre, pues porque pensáis ya todo bacán, pero no sé cuál es el sistema de poderes, dónde está, dónde está lo que va a definir el resto del anime. En el fondo tienen razón, el power up sí es bien definitorio. No sé si delimita límites de acción o de unidades como un arco, por ejemplo, pero sí es bien definitorio. Es bacán cuando se relaciona el power-up como una revelación. A veces el problema del power-up es que son la única herramienta que el autor usa para superar pruebas medianamente complejas que plantea. Aunque a veces sí se usa bien, como Hunter X. Sí, lo relativo del power-up es que depende todo de cómo lo usáis narrativamente. Hay power-ups que están en mucho contexto, incluso de repente se crean clichés. Otro cliché del anime que existe es la muerte del mentor o la muerte de un personaje querido al menos. No voy a dar ejemplos, pero creo que saben al tiro en quién pienso. Cuando muere el mentor del protagonista o el amigo cercano del protagonista, que implica que el protagonista despierte un potencial respecto a este power-up. En el fondo está justificando narrativamente el power-up. El power-up no es porque sí. Yo. Pero, pucha, no quiero spoilear animes muy actuales, así que el ejemplo más duro sería Dragon Ball Z, la muerte de Krillin, Goku se convierte en Super Saiyajin. Corta. Y ya para cerrar, eh, tocaría el ejemplo del Spokon, que es el género de deportes. Para mí lo bacán del Spokon es que es el mejor ejemplo del potencial que tiene el anime narrativamente, de tocar lo que sea y ponerle una trama interesante.
En el fondo, en el Spokon te pueden poner un anime del deporte que sea y va a ser bacán. Porque va a compartir rasgos como desde la disputa entre amistad y competitividad, o el trabajo en equipo y el desarrollo de un equipo. Y puse sobre todo el ejemplo de Haikyuu porque rescato caleta que su narrativa responde al formato de un deporte. Quien haya jugado voleibol sabe que en el voleibol es difícil ser como una estrella solitaria, lo que puede pasar en varios deportes. Por ejemplo, en el fútbol se puede ser una estrella solitaria, lo que a la vez te permite escenas de un jugador que se roba la pelota por harto rato y como los supercampeones está como una hora entera reflexionando en la cancha que parece no terminarse nunca. Ahora, en el ejemplo de Haikyuu está muy definido por el deporte mismo que es el voleibol, un deporte en que tú no puedes ser una estrella solitaria, ya que necesitas del equipo. Tienes 3 jugadas que para hacer un punto no se puede dar como a una estrella solitaria, sino que tienen que ser bien distribuidas entre los miembros del equipo. Entonces el anime, a partir de esa premisa, te hace toda una construcción de la relación entre los dos personajes principales, Hinata y Kageyama. Un tema importante en el caso de Kageyama, que está estigmatizado por ser un jugador bien solitario, lo que en este caso en el anime, a partir de la lógica del mismo deporte, le juega en contra, en un comienzo. Eso, me pregunta el anime del cabro que juega ajedrez japonés, no lo cacho. Kageyama, Sagato no Lion, claro, Watch Coming Look Lion. Sí. Bueno, para no dispersarme, eso sería como cerrando. El problema del género en el anime está, creo yo, muy delimitado por el marketing, pero a la vez es muy bacán cómo puede explorar los potenciales de un género, en tanto personaje, en tanto trama, en tanto nexos con la realidad, como en el caso del Spokon. Preguntan acá qué sucede con el fanservice. Pucha, yo creo que el fanservice también responde mucho a lógicas de marketing. Saber cómo que las editoriales, las productoras saben que apuntan, o por lo menos apuntan al parecer a un público adolescente, hombre, que no tiene problemas éticos con tener monas chinas mostrando innecesariamente hipersexualización. El manga nuevo del mangaka de Fairy Tail es puro fanservice, yo cacho que para vender más. Sí, po, el fanservice ha hecho hasta meme y yo creo que es porque la comunidad que sigue el anime eh, se ha dado cuenta de que el público que el anime cree tener no es realmente el público que está teniendo. Porque si fuese así, toda la comunidad que sigue el anime estaría la raja y muy feliz con que exista el fanservice. Pero de hecho es una weá bastante criticada. Entonces, tiene que ver con que el público en general, la verdad, no es algo que le llame principalmente la atención, tal parece. Valentina, Sí, le damos con preguntas, dinámica. sí, o sea, cierra la presentación y empezamos creo que por la hora, conversación entre todos nomás. Ya, yo doy por cerrada la presentación. Sí, los últimos puntos de hecho eran Con género y la última fórmulas diapo. literarias. Sí. A mí me encanta. Akamaru es lo más lindo del mundo. Sí. Bien, ¿te parece si dejas de compartir pantalla? Sí. Un momento. Ya. Ya, chiquillos, este es el momento en el que ustedes dan sus impresiones, pueden hacer preguntas, pueden comentar cosas. A lo mejor hay ejemplos que ni yo ni Juan dimos. Bueno, yo di como 2. Pues. Yo no era como de Disney, así que no importa. Pero eso, no sé si alguien quiere tomar la palabra, quiere decir algo. Sí, es muy bacán la instancia. Como que, no sé, asistiría todos los jueves. ¿Te gustó? Sí, es muy bacán. Ya, bacán. La Caro igual tiene la mano levantada.
Ya yo quería dar como una idea que hablando del anime podríamos como hacer un taller sobre lo queer en el anime y sería súper interesante. ¿Lo queer en el anime? Sí, Ya, ay, lo subí la vamos a mano, pero tener sí. en consideración. De todas formas, le aviso a todos quienes están acá que probablemente pongamos una de esas como encuestas quizás por historia de Instagram, en el Instagram de las tutorías, para que ahí en el fondo vayan poniendo como temáticas que les gustaría abordar en los talleres. Así que ahí vayan poniendo sus ideas. El Instagram de las tutorías es @tutoríashispánicas. Durante la tarde probablemente lo hagamos, entonces ahí vayan poniendo lo que ustedes quieran ver. No sé si hay alguna pregunta, si les gustó o no, la presentación, también pueden decirlo, Felipe lo dijo. Muchas gracias, Felipe. Igual le Gracias. le quiero dar las gracias a Juan porque fue una muy buena presentación, o sea, a mí me gustó caleta, eso que no soy muy versada en el anime ni el manga, pero me gustó caleta, sí, mucho, he de decirlo. Yo quiero hablar, o sea, también como sumándome a lo que dijeron, como que me gustó también mucho la presentación. No soy mucho o sea, veo harto anime, pero no es como, bueno, he visto harto el nombre, lo estaba anotando mientras lo están diciendo en el chat. Ujú. Eh, Me gustó mucho como poder analizar los animes en general, como ya desde como una perspectiva más literaria, por decirlo así. Onda también, y utilizando los mismos conceptos que se hablan caleta en las redes sociales, como, oh, Naruto tiene mucho relleno, y utilizamos el concepto de relleno para poder analizar el anime. Ese tipo de cosas me gustaron mucho. Eso. Muchas gracias. Sí, es complicado analizar algún contenido si igual sin hacer caso, por ejemplo, a la misma comunidad que lo consume. Entonces, en este caso, por ejemplo, el relleno es una muy buena opción para entrar a analizar. Estás analizándolo desde las personas que lo escriben y desde las personas que lo leen y lo comentan. Claro, y Preguntaba, también creo que es importante como lo mismo que les dije cuando empezó el taller o la actividad, que en el fondo también piensen que la literatura, la teoría literaria va más allá de lo que regularmente se enseña en las cátedras o lo que está puesto en los currículum de los cursos o en el currículum de la carrera en general. O sea, en el fondo son herramientas que ustedes también pueden utilizar para analizar, por ejemplo, hoy día vimos el anime y el manga, que son parte de sus propios intereses también. Entonces, también muy importante que piensen en ese proceso de apropiarse de herramientas propias de la carrera, pero pensando en sus gustos también. Claro, oye, comentaba, como dice Pablo calma, en el chat, perdón, que ok, incluso él dice el tema de Aristóteles y los arcos y la concatenación de las acciones. Claro, Pablo es sí, de segundo año, ya leyó la poética de Aristóteles, y Aristóteles le da mucho énfasis a la generación de un argumento verosímil. Entonces, claro, ese tipo de herramientas les pueden servir para analizar manga o anime también, como lo mismo que decía Juan con respecto a los arcos y también esta idea de cierto relleno, que discutimos también si para qué sirve. Decían, por ejemplo, que sería para perfilar psicológicamente a los personajes, para una serie de cosas, o solo relleno, qué sé yo. Pero también tiene que ver como con ese proceso de apropiarse de herramientas de la carrera para analizar sus intereses. oye, nos decían por el chat, María Jesús, que creo que dice que no tiene micrófono. No sé si han visto Ergo Proxy, pero en ella algunos personajes tienen nombre de filósofos. ¿Eso puede ser considerado como intertextualidad? Yo creo que sí. Y también después, sí, y también después Anto Zurita dice, Classicaloid en ese caso sería un ejemplo, es un anime de músicos, Magical Girls. Están Mozart, Bach, Schubert, etc. Mm. También hay un anime que se llama, creo que Hyoren Yaruko-chan, que tiene, por ejemplo, intertextualidad con los monstruos de Lovecraft. Todos esos casos vendrían a ser intertextos de alguna forma, efectivamente.
Antoinette Chacano, quiero ser Hikikomori. Pregunta Bárbara si se puede considerar intertextualidad cuando se hace referencia a una cultura o civilización en específico, o eso entra en otra categoría. Y también pregunta Anto, creo que en la misma línea, todo lo que pasa en Italia con la historia. Yo creo que puede considerarse intertextualidad en la medida que haya un relato. Muchas veces hay intertextualidad, por ejemplo, con cosas que no están escritas, pero pueden ser, por ejemplo, un relato de boca a boca, una tradición que se estableció mediante el oral. En el caso de Getalia, por ejemplo, podría ser con el relato historiográfico. Bueno, sé que la Vale no lo ha visto, y para quien no lo haya visto, Getalia se mete con el tema de los países como si fueran un anime, en resumen. Entonces se mete con geopolítica y con historia como un relato, con la historiografía como un relato, si quieres verlo así, para considerarlo intertextualidad. Y también hay un anime que se llama, anime y manga que se llama Drifters, que se mete con el tema de una especie de Valhalla al que van los guerreros y juega bastante con referencia histórica a guerreros de la historia que en este mundo vuelven como peleadores con poderes y weá. Pero sigue siendo esa lógica de intertexto como la que estaban planteando. Preguntan cuál es la relación de la intertextualidad y el plagio. Creo que el plagio es un tipo de intertextualidad. No estoy segura. Pero lo que pasa es que tendríamos que entrar a definir plagio también, ¿cachai? Como plagio es una cosa y es sancionada, ¿cachai? Al interior de la academia, que tiene que ver como con la escritura de ensayos de naturaleza crítica quizás, o teórica, o académica en el fondo, pero no sé si tiene el mismo nombre en el caso de artes o de producción de fenómenos artísticos culturales. No sé si tiene el mismo nombre y no sé si tiene la misma lógica, por ejemplo. Claro, por ejemplo, dice Ignacio en el chat que en el caso de la intertextualidad se hace alusión a un algo, en cambio en el plagio se está tomando algo ajeno por propio, creo yo. Claro, es como, voy a dar el mismo ejemplo, pero El Rey León viene de no sé si una película, pero otra historia que me parece que también, no sé si es china o japonesa. ¿Tú sabías eso, Juan? Kimba el León Blanco, Sí, creo que es Japón, si no me equivoco. ¿cierto? Y en el fondo sigue como, me parece que, no sé si idéntico el argumento, pero a Disney, así como compañía, en algún momento le surgió este problema de que efectivamente el Rey León tenía muchos vínculos con Kimba el León Blanco, ¿cachai? Como dice Anto Oye, y lo que Zurita, está diciendo, sí, eso mismo. como dice Anto Zurita en el chat, Hamlet. También hay como, ahí yo creo que sí hay intertextualidad, aunque no se menciona, ¿cachai? Eso es lo difícil de establecer en qué medida es intertexto y en qué medida es plagio, porque, por ejemplo, efectivamente uno puede establecer que hay una relación entre el Rey León y Hamlet, que es una obra de Shakespeare, pero no sé si lo está plagiando, ¿cachai? Porque si tú lo pensáis, no se hace mención a Hamlet al interior de la historia. Dice Ignacio Lillo que también está el caso de Mulan, que está basado en el poema de Juan Mulan. Claro que es un poema, me parece que no es muy largo y narra la historia de una mujer de China que se hace pasar por hombre para entrar a la guerra, que es más o menos similar, ¿cierto? En el caso de Mulan tampoco hay una mención explícita en la película del poema, pero para mí ese tipo de casos no son tanto plagio, ¿cachai? Como es más bien un intertexto, una influencia a nivel de argumento quizás, a nivel de ciertos tópicos también, pero no sé si es plagio. Yo creo que lo que podría considerarse plagio es que efectivamente la compañía de Disney plagió un anime japonés, ¿cachai? Porque primero no lo menciona y segundo lo hace parecer como propio, porque según Disney El Rey León era la primera película que no se basaba en otra cosa, ¿cachai? Y la vendieron así. Claro, podéis pensar también el tema del formato en que se presenta. Mm. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si Kimba, en ese caso, es plagio de Hamlet, pero si fuese la misma historia, incluso estamos planteando, ya esto es Hamlet, pero con animales, planteados con otros nombres, con una trama que se ajusta a la otra realidad, que en este caso son de animales, en un entorno natural.
y posteriormente pasar a que, sin embargo, Kimba y el Rey León mantienen el mismo formato de animación. Claro. Entonces, y no varía mucho eso de animales, entorno natural, leones en específico. Claro, y el nombre, ¿cachai? Así como Kimba Simba, como Claro, le cambiaron una sílaba, y yo creo que lo terrible del caso del Rey León es que efectivamente la compañía de Disney dijo, esta es la primera película en la que no nos basamos en algo más, ¿cachai? Como si había sido la tónica de las anteriores, todas las princesas Disney tienen su historia, ¿cachai? Como muchos son relatos medievales incluso. Dice Camila en el chat que, no sé cómo se pronuncia eso, Fate Fate, Zero. Fate Zero también se puede considerar un tipo de intertextualidad porque aparecen personajes históricos. Sí, Efectivamente. sí, hay una, podríamos incluso decir que hay una línea del anime y del manga que juega caleta con el intertexto hacia la historiografía, como mencionaba los otros ejemplos de arriba también. Claro. Ah, y se me pasaba mencionar un anime bien bueno que está bastante comentado el último tiempo y que hace poco llegó a Netflix, que es Psycho Pass, que está el personaje del villano, de Makishima. Que Makishima juega con este formato de intertexto, pero con el intertexto de las citas. Y a la vez, no sé si es un intertexto o si simplemente me recordó, pero me recordó bastante a lo que pasa con V de Vendetta, porque V de Vendetta tiene esta dinámica de que mientras pelea o mientras se encuentra con alguna persona, empieza a hacer citas de la cultura clásica o de la cultura renacentista, y el villano de Psycho Pass también tiene un poco de este juego, pues mientras está peleando, mientras se presenta, hace bastante cita a la cultura clásica o a la cultura renacentista o a la cultura isabelina, etcétera. Claro, o sea, yo creo que en conclusión, efectivamente existen este tipo de conceptos teóricos que muy bien eligió Juan, que era la unidad estructural, ¿cierto? El episodio, el intertexto, la autoficción y la noción de género, pero es muy importante también que piensen que todos estos conceptos tienen que ser elegidos mediante un método, ¿cachai? No es como que yo elijo intertexto y lo aplico a todos los animes, o no es como que yo elijo autoficción y lo aplico a todos los mangas, porque puede ser que hayan anime y manga que no funcionen bajo esa lógica. Entonces, para que lo piensen también, para que le den una vuelta, son elecciones metodológicas, que nacen en base a la naturaleza de lo que nosotros queremos analizar. Por eso estas discusiones pueden ser muy largas también, como en qué momento es intertexto y en qué momento es plagio, o en qué momento es intertextual y pasa a ser estructural y por lo tanto pasa a ser género, por ejemplo. Entonces, la idea del taller de hoy era ir abriendo, por ejemplo, a ese tipo de discusiones que no tienen una solución única tampoco, pero es muy, muy interesante observar este tipo de fenómenos artísticos mediante la lupa de la teoría literaria, creo yo. Parafraseando un poco la profe Bernarda, me estáis pegando me estáis pegando la mala manía de citar a la profe Bernarda. Yo no la cito, yo la plagio. Sí. Eso sí es un plagio. Bueno, plagiando a la profe Bernarda, es un error llegar con el marco teórico armado, con la teoría que vaya a utilizar elegida ya, antes de elegir el texto, antes de leer el texto y hacer un análisis como a primera, un análisis limpio, porque en el fondo tú no tienes que adaptar el texto a la teoría, sino que el texto tienes que tratar de entender qué teoría lo puede abarcar o incluso con qué teorías puede entrar en conflicto, como veíamos con el caso del detective Conan. Claro. No podemos llegar y decir, ya, voy a aplicar el problema del género para estudiar el detective Conan. Uh-huh. Porque partir leyendo primero el manga del detective Conan vaya a caer en la cuenta de que te puede servir el problema teórico del género o el problema teórico de la intertextualidad. Ya incluso puede empezar a problematizar qué teoría o qué marco teórico te sirve para estudiar este ejemplo, Claro. este texto. Bien, creo que estamos, ¿no? O sea, estamos en la hora. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todas, todos por venir. Gracias. Ya saben que mientras dure el paro vamos a seguir realizando talleres. Probablemente Juan también vaya a ser invitado nuevamente,
pero vamos a tener que conversar sobre su contrato. Así que eso, muchas gracias por venir, esperamos que les haya gustado el taller. No sé si Juan quiere decir su último discurso. No, yo lo puse al final del PPT Arigato más. Oye, dicen que salga el grupo de WhatsApp de monos chinos. Me encanta, sí, como de pronto hagan como, no sé si sabían que hay un grupo Juan Gómez Milla que es sobre anime, como a nivel de Juan Gómez Milla. Pero también creo que es interesante que lo hagan a nivel carrera, sobre todo para que se vayan como conociendo también y pueden ir creando grupos de estudio, ¿cachai? Como decía, me parece que Juan lo dijo al principio, es poco explorado esto en la academia. Entonces, es súper importante que se agrupen mediante sus intereses también. Claro. De hecho, en el año hay instancias como las jornadas de literatura japonesa Exacto. que, pucha, tienen súper buen recibimiento, justamente pensando en la comunidad otaku, la gente que está muy interesada culturalmente y también desde los estudios literarios. Y el problema es que justamente es un espacio que se levanta solamente de los estudiantes y las estudiantes, no desde que se incentive desde la academia, a lo más se prestan espacios, hay profes que lo avalan, pero Claro, igual tampoco pensemos que es muy cerrado, así como la academia, pero también me parece importante que nazcan iniciativas de estudiantes, como que se vayan agrupando, que hayan grupos de estudio, que creen su jornada, que se motiven con sus propios intereses, como también les decíamos anteriormente. Así que eso, les extiendo la invitación a organizarse y hacer una toma otaku. sí, toma Taku. Toma Finalmente, otaku. toma Taku. Una toma Finalmente, simbólica, sí. otaku. Me encanta. El paro otaku. Solo Ah. pueden votar ustedes. No, la toma Taku como que tenéis que cantar. La toma Taku tenéis que cantar un opening para entrar. Entonces creo que estamos. Sí, o sea, gracias a todos por venir. Adiós. Menú Chao, un gracias ramen Juan. vegano. Vegano. Chao, Gracias a ustedes. Chao, que estén Que bien. estén bien, Gracias. se pasaron, muy bacán hoy Chao. día, muy bacán estos talleres, nos vamos. Gracias Chao. por todo. Chao, chao. Chao, que estén súper. Cuídense mucho, Igual. de cómo salgo. Igual.